¿Puede una sola decisión sacudir la economía global y alterar el destino de un continente entero? Imagina el instante. Sudáfrica bloquea las importaciones de pollo estadounidense. Lo que parecía un simple ajuste comercial se convierte, de repente, en la chispa de una batalla de poder que llevaba más de 2 décadas en gestación. Para los agricultores sudafricanos, la noticia es un soplo de esperanza. Por fin vislumbran la oportunidad de reconstruir empleos y proteger sus tierras, tras años de competencia desigual. Para los productores estadounidenses, en cambio, es una alarma. Su mercado seguro desaparece de la noche a la mañana, y con él, miles de millones en ganancias. En cuestión de horas, la noticia cruza océanos, sacude campos y oficinas, y remece los cimientos del comercio internacional. Pero esto va mucho más allá de una disputa sobre aves. Es una pregunta fundamental. ¿Qué sucede cuando una nación africana decide decir no a la hegemonía estadounidense y defiende su derecho a elegir su propio destino económico? Por décadas, acuerdos y presiones externas dictaron qué debía cultivar, consumir o exportar África. Cada vez que Sudáfrica intentaba proteger a sus pequeños agricultores, se encontraba frente a la amenaza velada del aislamiento comercial y la dependencia forzada. Pero esta vez, la decisión es firme. Primero la soberanía, primero la dignidad, primero su gente. El riesgo no podría ser mayor. Si África fracasa en defender su soberanía, millones de empleos corren peligro. Comunidades enteras podrían perder el control sobre lo que comen, lo que siembran y cómo viven. El futuro económico podría volver a manos extranjeras, repitiendo un ciclo de dependencia ya conocido. No es solo una batalla por el pollo. Es la lucha por la dignidad, la autonomía y el derecho a escribir la propia historia. Lo que comenzó como una prohibición de importaciones es en realidad el primer movimiento de una partida mucho más grande, donde el futuro de un continente está en juego. Para entender cómo Sudáfrica se atrevió a desafiar a una superpotencia, primero hay que explorar el terreno y desenterrar las historias ocultas detrás de este enfrentamiento. Detrás de cada decisión política hay décadas de antecedentes, intereses y heridas abiertas. Veamos cómo el comercio del pollo se convirtió en el epicentro de una lucha mucho más profunda. Detrás de cada kilo de pollo importado hay historias de pérdida, resistencia y sueños fracturados. Cada cifra encierra vidas enteras, marcadas por decisiones tomadas a miles de kilómetros y cuyos efectos atraviesan generaciones en ambos lados del océano. Durante más de 3 décadas, barcos cargados con toneladas de pollo subsidiado cruzaron el Atlántico desde Estados Unidos hacia Sudáfrica. Los trozos menos valorados por los consumidores estadounidenses, muslos, alas, carne oscura, llegaron a los mercados africanos con precios tan bajos que parecían casi una burla. Para miles de familias rurales sudafricanas, esto significó una batalla imposible. Las granjas, transmitidas de padres a hijos durante décadas, comenzaron a cerrar una tras otra. Las plantas procesadoras apagaron sus máquinas. Comunidades enteras vieron desaparecer empleos, orgullo y la esperanza de un futuro propio. Al otro lado, la industria avícola estadounidense crecía sin freno. Allí, la sobreproducción era vista como una oportunidad. Exportar el excedente que los consumidores locales rechazaban y mantener en marcha fábricas gigantescas. El ciclo era claro. Cuanto más pollo sobraba, más se enviaba a África, arrastrando consigo la ruina de los productores locales. Así, los destinos de ambos países quedaron atados por dinámicas desiguales. Estados Unidos encontraba una salida fácil para su excedente, mientras Sudáfrica veía cómo su propia capacidad de alimentar a su gente era socavada. Cada intento sudafricano de defender a sus productores, aranceles, cuotas, prohibiciones temporales, topó con presiones diplomáticas, amenazas comerciales y acuerdos forzados. La historia pudo haber terminado allí, con generaciones resignadas a la dependencia. Pero en el corazón de este conflicto laten preguntas urgentes. ¿Puede un país decidir quién pone comida en su mesa? ¿O está condenado a perderlo todo bajo el peso de intereses extranjeros?
La continuidad de este sistema no solo empobrece a los agricultores, sino que pone en peligro la autonomía económica de todo un continente. Y aunque por años pareció inamovible, una decisión inesperada estaba a punto de desafiar el orden establecido. Sudáfrica decidió cerrar sus fronteras al pollo estadounidense, desatando una tormenta política y económica. Lo que parecía una simple medida comercial, pronto se convirtió en símbolo de una lucha mucho más profunda. Un acto de supervivencia para unos, una catástrofe para otros. Así fue percibida la decisión de Sudáfrica. Bloquear las importaciones de pollo estadounidense, no como un simple gesto político, sino como una línea de demarcación histórica. Por primera vez en varias décadas, un país africano desafiaba abiertamente a una potencia global para proteger a sus productores y su soberanía alimentaria. En Sudáfrica, la noticia se propagó por granjas y ciudades como un viento renovador. Los grupos de productores celebraron con cautela, conscientes de que por fin tendrían espacio para invertir, crecer y recuperar empleos perdidos años atrás. Las plantas de procesamiento, antes al borde del cierre, encendieron de nuevo sus líneas y los mercados locales empezaron a llenarse de pollo local, sin el miedo constante a una caída de precios por la sobreoferta extranjera. Al otro lado del Atlántico, la reacción fue inmediata y mucho menos esperanzadora. En Estados Unidos, la medida desató alarma en el sector agrícola. Exportadores y funcionarios vieron no solo la pérdida de un mercado, sino una amenaza existencial al modelo de exportaciones subsidiadas. Agricultores estadounidenses, sobre todo en estados como Arkansas y Georgia, imaginaron toneladas de carne sin destino y empleos en peligro. Washington no tardó en responder. Altos funcionarios intensificaron la presión política sobre Sudáfrica, exigiendo que se revirtiera la decisión y advirtiendo sobre posibles consecuencias en los acuerdos comerciales. El mensaje era directo. Desafiar la hegemonía estadounidense tendría un costo. Desde la Casa Blanca se insinuaron sanciones, revisiones de tratados y bloqueos de inversiones si Sudáfrica mantenía su curso. En los despachos del poder estadounidense, el temor era real. Si Sudáfrica resistía, otros países africanos podrían seguir su ejemplo. El bloqueo amenazaba no solo millones de dólares en exportaciones, sino también el control sobre la narrativa global y la influencia histórica de Washington en África. Porque si un país se atrevía a decir no, la imagen de dependencia comenzaba a resquebrajarse, y con ella, décadas de dominio político y comercial. Pero el riesgo para Sudáfrica era igual de alto. El país se exponía a represalias económicas, tensiones diplomáticas y la posibilidad de aislamiento en acuerdos internacionales. Sin embargo, gobierno y productores apostaron por algo mayor: defender la soberanía alimentaria, el derecho a proteger empleos rurales y la dignidad de decidir qué entra y qué sale de sus fronteras. Con la decisión firme, las consecuencias no tardaron en sentirse en todo el país. Los precios se estabilizaron, surgieron nuevas oportunidades para pequeños y medianos productores, y la conversación nacional se llenó de orgullo y de controversia. Pero en los pasillos del poder internacional, la pregunta seguía en el aire. ¿Sería Sudáfrica una excepción o el primer dominó en caer? Mientras crecía la incertidumbre en los mercados internacionales, otros países africanos observaban de cerca la audaz jugada sudafricana. Pronto, las repercusiones empezaron a extenderse más allá de sus fronteras. Una nación se atrevió, y de inmediato, el continente entero comenzó a cuestionar el statu quo. Cuando Sudáfrica cerró sus puertas al pollo estadounidense, el impacto fue inmediato y profundo, mucho más allá de cualquier cálculo económico. En las calles de Johannesburgo y los campos del Free State, la noticia despertó miradas de esperanza y también de temor. Algo esencial había cambiado. En las zonas rurales, los mataderos volvieron a encenderse tras años de silencio. Familias que lo habían perdido todo en la última oleada de importaciones recuperaron empleos y con ellos una dignidad largamente olvidada. Los mercados, antes saturados de productos foráneos, apostaron de nuevo por la producción nacional. El optimismo renació en comunidades donde el cierre de una planta podía significar la ruina de un pueblo entero. Pero no todo era motivo de celebración.
En las ciudades surgieron preguntas urgentes. ¿Aumentarán los precios? ¿Habrá suficiente pollo local para todos? Entre los consumidores urbanos, el temor era real, sobre todo para las familias de bajos ingresos. Sin embargo, muchos no olvidan las crisis recientes, cuando depender de importaciones dejó los estantes vacíos y expuso la fragilidad del sistema. El recuerdo de ser rehenes de decisiones tomadas lejos de casa todavía pesa en la memoria colectiva. En el plano político, sucedió lo inesperado. Partidos rivales, que casi nunca comparten una causa, unieron fuerzas para defender el sector avícola. Esta inusual unidad política dio un respaldo social contundente a la medida. La noticia cruzó fronteras en cuestión de días. Gobiernos de países vecinos se preguntan si deben seguir el mismo ejemplo. Botsuana, Namibia y Mozambique ya abrieron debates nacionales sobre cómo proteger sus propias industrias. Pero el gesto sudafricano va mucho más allá del pollo. Es un acto de coraje económico, un mensaje claro. África no está condenada a ser el mercado final de los excedentes del mundo. Se trata de recuperar la capacidad de decidir qué producir, a qué precio y para quién trabajar. El símbolo es tan potente que resuena en los titulares, los parlamentos y las charlas cotidianas de todo el continente. Eso sí, el precio de este camino es alto. Sudáfrica asume riesgos inmediatos, tensiones diplomáticas, fluctuaciones de mercado y presiones para ceder. Pero aceptar importaciones baratas y condicionar la economía local al vaivén de potencias externas solo perpetúa la dependencia. Las comunidades lo saben. Apostar por sí mismas exige sacrificios, pero abre la puerta a la verdadera autonomía. El cambio ya es contagioso. Mientras las plantas reabren y la política se sacude, Washington toma nota. Lo que empezó como una decisión comercial está reescribiendo las reglas del poder económico entre África y las potencias globales. Sudáfrica ha encendido una chispa que podría cambiar el rumbo de todo un continente. Ahora, el desafío es sostener este impulso frente a presiones externas y obstáculos internos. Sudáfrica no está sola. Una ola de cambio recorre hoy el continente africano. Lo que comenzó como una decisión audaz en Pretoria, ahora resuena desde Dakar hasta Nairobi. Por primera vez en décadas, África se atreve a imaginar un futuro regido por sus propias prioridades, no las dictadas desde Washington o Bruselas. Estados Unidos, durante generaciones el árbitro del comercio africano, enfrenta el ocaso de su influencia. El acuerdo AGOA, antaño símbolo de prosperidad compartida, hoy se percibe frágil, casi una moneda de cambio política. Acceso económico a cambio de sumisión. Ahora, muchos líderes africanos se preguntan, ¿vale la pena sacrificar soberanía por promesas de corto plazo? En las sombras, potencias como Brasil y China aguardan listas para ocupar el espacio. Sus propuestas van más allá del simple comercio. Hablan de inversiones en infraestructuras, transferencia de tecnología y, sobre todo, relaciones de igual a igual. La competencia por África ha dejado de ser solo por materias primas. Ahora es por alianzas que pueden decidir el rumbo de la próxima generación de desarrollo. Sin embargo, esto va mucho más allá de una pugna entre potencias. En Burkina Faso, la figura de Ibrahim Traoré se ha vuelto símbolo de dignidad y resistencia africana. Su llamado a rechazar la tutela extranjera y apostar por la autosuficiencia inspira a millones. La dignidad no se negocia, repite Traoré, y su mensaje cruza fronteras. El ejemplo sudafricano enciende ideas en Ghana, Kenia, Nigeria y otros países. Estas naciones exploran cómo blindar sectores estratégicos, como la agricultura y la industria local, para que la riqueza generada en África beneficie primero a los africanos. Políticas para reducir la dependencia de importaciones, fortalecer cadenas de valor internas y priorizar la innovación local cobran fuerza en los debates nacionales. Pero el momento es delicado. No aprender de esta coyuntura condenaría a África a repetir errores del pasado, sometida a reglas que perpetúan la dependencia y el desequilibrio. Es un punto de inflexión. La oportunidad histórica de redefinir el destino continental está al alcance.
Lo que está en juego no es solo una cuota de mercado, es la posibilidad de forjar un modelo económico más justo, autónomo y sostenible. Así, África llega a una encrucijada. La pregunta ya no es si puede transformar su destino, sino si elegirá hacerlo. El mundo observa, expectante. La decisión final está en manos africanas. La reacción internacional no se hizo esperar. Estados Unidos amenaza con represalias, pero Sudáfrica mantiene su postura firme. ¿Quién cederá primero en este pulso comercial que puede redefinir el equilibrio global? El despertar africano apenas inicia, y hoy puedes decidir si serás testigo o protagonista de su historia. Sudáfrica acaba de trazar un rumbo que ya inspira a otras naciones del continente. Lo que parece un simple veto al pollo estadounidense es, en realidad, una declaración audaz de independencia económica y dignidad tras décadas de presión extranjera. Esto va mucho más allá de un asunto comercial o nacionalista. Aquí se juega la soberanía alimentaria, la defensa de fuentes de trabajo y la posibilidad de que África decida qué producir, qué consumir y a quién beneficiar con su riqueza. Ignorar este momento significa aceptar que intereses externos sigan dictando el destino de millones. Cada gesto de apatía es un voto a favor de la dependencia, una invitación a que los sacrificios de generaciones pasen desapercibidos. Pero cada paso hacia la autonomía envía un mensaje poderoso al mundo. África no es un actor secundario, sino un protagonista capaz de reescribir su destino en la economía global. La justicia y la soberanía no se reciben como regalos ni se esperan sentados. Se conquistan con decisiones valientes, aunque el costo inmediato sea elevado. La dignidad colectiva surge cuando se desafía la presión y se apuesta por el bien común, aunque eso implique enfrentar a potencias establecidas. Hoy tienes ante ti una decisión crucial. Puedes observar desde la barrera y permitir que otros dicten el curso de la historia, o puedes sumarte a quienes exigen justicia, autonomía y respeto para África y sus pueblos. Si dejamos que la indiferencia prevalezca, las oportunidades para construir un continente fuerte, justo y autónomo se desvanecerán, y las consecuencias las cargarán quienes aún no han nacido. Participar no es un gesto simbólico. Es asumir la responsabilidad de ser parte activa en la creación de una nueva historia, donde la dignidad y la justicia sean la regla, no la excepción. África está despertando. Su historia se está escribiendo ahora. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando el futuro quede sellado?